Bienvenidas y bienvenidos a Aportando Algo, un podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos cómo pensamos, sentimos y actuamos en lo cotidiano para entender, cuestionar y mejorar nuestra realidad. Este es un espacio para toda aquella persona que quiera entender mejor su mente, sus emociones y sus decisiones, pero sobre todo para quienes buscan herramientas prácticas para vivir una vida más consciente y plena. Hoy es un episodio especial porque es el primero. Quiero contarte por qué surgió este proyecto, qué puedes esperar de él y, sobre todo, cómo puedes ayudarte en tu día a día. ¿Por qué surge Aportando Algo? ¿Cuál es el problema que se busca resolver o aquella situación que deseamos mejorar? Bueno, vivimos en un mundo lleno de información. Todos los días recibimos consejos, tips, teorías sobre cómo vivir mejor, qué hacer, qué no hacer, qué prendas utilizar, cómo llevarme mejor con las personas, qué comer, qué actividades realizar. Y olvidamos un poco esa zona en la que no todo lo que se dice o no todo lo que está en las redes o en los comentarios o en las personas no siempre es conocimiento, no siempre aplica para todos nosotros y al final de cuentas no necesariamente es una guía de cómo vivir mejor o cómo buscar ese logro, ese éxito, esa plenitud en la vida. De hecho, muchas veces no nos detenemos a cuestionarnos si esa clase de información realmente nos sirve. No nos detenemos a preguntarnos si aplica para mi vida, si aplica para mí. Muy pocas veces llegamos a generar esas dudas de por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y al final dejamos que todos esos comentarios, todas esas posturas, tratamos de generarlas, tratamos de adaptarlas a nuestra persona, a nuestro ambiente, y muchas veces no nos funcionan. ¿Qué es lo que no nos funciona? Al final de cuentas, todas esas posturas que están allá afuera, libres de decirse y tratar de implementarse, o están muy enfocadas a problemas o problemáticas muy específicas, o están muy generales como para tratar de atender a todo el mundo. Finanzas, educación, salud física, salud psíquica, cómo hacer negocios, tutoriales para un programa en específico. Al final de cuentas tenemos muchísima información afuera que no nos cuestionamos, que ni siquiera ponemos un poquito en tela de juicio qué es lo que podría funcionarnos o no, si realmente nos están diciendo la verdad o solo quieren utilizarnos como moneda de cambio. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de mi camino en la psicología me he dado cuenta de que no necesitamos más respuestas definitivas. No necesitamos al gurú, no necesitamos al coach, no necesitamos a esa persona que nos esté dando una perspectiva de vida desde una postura a lo mejor muy específica. Lo que realmente necesitamos son preguntas. Aquellas preguntas que nos inviten a reflexionar, a conocernos mejor, a vivir de manera más auténtica, más plena, que nos inviten a generar esa conciencia y esa reflexión precisamente para no aceptar toda la información que está allí afuera. Es empezar a generar un pensamiento crítico, empezar a dudar de toda la realidad, de tanto la que yo estoy viviendo propiamente, de qué está sucediendo en mi entorno, en mi persona, y de las posturas que nos puedan presentar cualquier otra persona. Y si nos hace sentido esa otra postura, si nos hace sentido alguna situación en particular, con base en ese criterio, en ese pensamiento crítico, es generar una adaptación de toda esa información que nos empiece a generar un beneficio, que nos empiece a generar esa paz, esa tranquilidad, esa armonía a la que creo que la mayoría de las personas buscamos acceder, ¿no? O sea, al final de cuentas es buscar precisamente limitar o disminuir
ese conflicto o esa molestia, porque al final de cuentas no podemos huir de esa zona del conflicto. Precisamente pasa mucho que en la psicología hay información allá afuera, pero está a medias. Desde mi postura como psicólogo, la gente a veces no está informada, no sabe si tu psicólogo a qué corriente pertenece, no sabes cuál es su metodología, no sabes precisamente cuál va a ser su plan de tratamiento. Y precisamente también queremos educar a las personas en ese aspecto, enseñarles más, que aprendan más. Probablemente las posturas de todos los que nos van a escuchar o que nos están apoyando va a ser precisamente darnos sus perspectivas, dándonos sus experiencias y que se empiece a generar un cambio real, que haya más información ahí sobre la práctica de la psicología, porque al final de cuentas la psicología está en todos lados. Justamente aportando algo, no es un podcast para decirte qué hacer. Es un espacio para cuestionar, para explorar y para descubrir nuevas formas de entender tu realidad. Aquí no hablaremos de teorías complicadas o situaciones extremas. Hablaremos de la vida diaria y de esas pequeñas cosas que nos pasan a todos y que a veces no sabemos cómo manejar de la manera más óptima o no encontramos soluciones o salidas. Justamente buscamos que la gente tenga más herramientas para su día, lo que nos lleva a qué puedes esperar de Aportando Algo. Aportando Algo es un podcast donde la psicología se aplica a la vida diaria. En cada episodio buscaremos explorar temas como el autoconocimiento, las emociones, los hábitos y el pensamiento crítico, siempre con un enfoque práctico y reflexivo y que te ayude a obtener esas herramientas para ser una persona más auténtica, mejor y le puedas dejar algo a los demás, puedas aportar un poquito en tu entorno y en tu ambiente. Al final de cuentas se busca precisamente generar un bienestar en ti que me estás escuchando y si se puede en nuestra comunidad, en nuestra zona y poco a poco ir teniendo un crecimiento personal que pueda empapar o impactar a los demás. ¿Qué temas podemos cubrir aquí? Pues hablaremos de cosas como por qué a veces nos saboteamos a nosotros mismos, cómo entender mejor nuestras emociones, usarlas a nuestro favor, por qué es tan difícil cambiar de hábitos, qué podemos hacer al respecto, cómo cuestionar nuestras creencias para vivir de manera más libre, más auténtica. Buscamos que en cada episodio se realice una pregunta o una idea en la que seguiremos una exploración un poquito más profunda, más accesible y buscaremos cerrar con alguna reflexión, ejercicio, alguna postura que te haga utilizar ese conocimiento, aplicarlo a tu día o en su defecto que te haga reflexionar alguna situación previa, alguna vivencia, algún conocimiento y generar un movimiento para cuestionarte tu realidad y ver la manera en la que puedes mejorar, en la manera en la que puedes tener un crecimiento. Justamente entonces, este podcast, su finalidad no es únicamente para que aceptes lo que yo te digo, sino para que lo cuestiones, que comiences a generar un pensamiento crítico, que dudes incluso de nosotros, de mí, de lo que te estoy diciendo en este momento, para que busques más información afuera, que busques otras posturas, que te empapes de más temas y empieces a crear un criterio propio, una reflexión, algo que se pueda aplicar y adaptar a tu vida. Justamente te invito a que mientras escuchas te hagas preguntas como ¿esto me pasa a mí? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Es cierto lo que está diciendo? Busquemos explorar más. Siempre hay algo más. Puedo aprender de otras fuentes, puedo aprender de otros autores, puedo aprender de otros lugares
y cómo voy a aplicar todo ese conocimiento en mi persona, en mi día a día, en lo que yo estoy haciendo y cómo puedo involucrarme más y empezar a involucrar un poquito más a las personas. Ahora, ¿cómo juntamos toda esta información con la psicología? Justamente también este podcast se genera a través de que hay un mal entendimiento en la sociedad en general sobre la psicología, la función del psicólogo clínico principalmente, y cómo se genera todo este movimiento. También buscaremos ser un poco más participativos y tratar de resolver ciertas dudas de cómo es que se maneja, cuáles son los enfoques, para qué funcionan, y que la gente también se vaya involucrando más con sus procesos psicológicos, y el hecho de que le empiecen a cuestionar al experto y generar un movimiento más amplio para que esta práctica pues cada vez sea más integral conforme las personas y sus problemáticas, además de que obligan a los expertos a mantener como ese constante actualización y conocimiento, y generar o propiciar que el experto también dude de su realidad y explore más formas de generar alivio o generar menos malestar. Buscaremos incluso desmentir ciertas posturas, obviamente desde el respeto, desde el entendimiento, ya que no todas las prácticas están bien hechas, no todos los expertos son expertos, y buscaremos desenmarañar ahí un poquito qué es la psicología y cómo se podría aplicar precisamente en un día a día y generar ese movimiento para que las personas se acerquen también a este tipo de fuentes o estas zonas en donde podrían encontrar una atención un poquito más especializada a sus problemáticas y lo sientan como un apoyo, no necesariamente como una pérdida de tiempo, una situación en donde no me generó nada. Al final de cuentas, si no comprendemos cómo se está manejando la psicología en general, también no nos vamos a acercar y queremos evitar eso. Al contrario, queremos propiciar un entendimiento más amplio y que la gente se vaya acercando con estos expertos en la salud mental, y vayan encontrando un poquito de alivio las personas a sus situaciones. Antes de despedirnos, te dejo con una pregunta para reflexionar esta semana. ¿Qué aspectos de mi vida me gustaría entender mejor? Puede ser algo sobre tus emociones, tus hábitos, tus relaciones, tu día a día. Tómate un momento para pensarlo y recuerda, cuestionar es el primer paso para entender. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aportando Algo. Este podcast es un espacio de diálogo para ti. Si tienes dudas, comentarios, alguna situación que quieras aportar para el crecimiento de este proyecto, te escuchamos. Nos puedes escribir a los correos o dejarnos una notita o comentario por aquí, que estaremos buscando la manera de leerlos para tener una mejor retroalimentación y poder mejorar poco a poco la calidad de este proyecto.